President Trump is right. This is the days of the Diaz-Canel regime, the Castro regime in Cuba. They're numbered. There's not going to be any more oil that goes to Cuba. There's not going to be any more money that goes to Cuba. They need to give up and allow the people of Cuba to have the government that they deserve, a democracy and the freedom that was taken away from them by the Castro regime decades ago. Los días de esta dictadura llegaron a su fin. Al menos tal como la conocemos. Puede que el acuerdo que venga no nos guste del todo, pero sí entendemos que los cambios no llegarán por el sacrificio del pueblo cubano, sino por la intervención de un tercero. Así que nos toca asumir las consecuencias. Hemos presenciado el colapso del sistema educativo, del sistema de salud, energético, combustible, dignidad, respeto. Hemos sido testigos silenciosos de nuestro colapso como sociedad y culpamos a los de arriba. Y sí, nos convirtieron en mierda. Y sí, ellos se ríen de ti, de mí. Ahora, ¿qué tal si te dijera que cambiar o derrocar depende de ti? El que está aquí es una caca aceptarlo. No sé, yo también pasé por eso. Pero no tuve más remedio que entender que es única y exclusiva responsabilidad de nosotros los de adentro. Cuba necesita un cambio. Sí, esta frase es la que se repite en titulares, se viraliza en las redes, se convierte en memes, pero cuando una consigna se repite sin explicación, deja de ser propuesta y se convierte entonces en una herramienta. Porque cuando una palabra no se define o cuando una frase no se define, puede significar cualquier cosa. Y cuando significa cualquier cosa, puede esconder mucho. Hace unos días, un análisis publicado por Cuba Debate alertó sobre la proliferación de memes con narrativa sincronizada. Veíamos que decían colapso total, fracaso absoluto, estado fallido. Y realmente no es el humor lo que preocupa, es la repetición sistemática, la simplificación extrema, la emoción colocada por encima del análisis, lo que llama la atención. Hoy las guerras no siempre empiezan con tanques, empiezan con narrativas. A eso le llaman soft power, es decir, poder blando. No se invade con tropas, se influye con percepciones. Y eso es guerra híbrida, presión económica estructural por un lado y ofensiva comunicacional constante por el otro. Sanciones que limitan recursos, campañas digitales que amplifican la frustración, presión por arriba, narrativa por debajo. Todo esto no es una improvisación, esto es una estrategia. Desde Washington y específicamente desde Miami se habla de ayudar directamente al pueblo cubano. Se mencionan apoyos, asistencias, cercanía con la gente, todo esto lo hemos visto. Pero es que al mismo tiempo se respaldan las políticas de máxima presión económica. Se mantienen las sanciones, se restringen canales financieros, se limita el comercio. Entonces, primero se aprieta, después se señala la escasez y luego se ofrece ayuda. Es una locura y eso no es una contradicción accidental. Eso es una arquitectura política. El representante estadounidense en La Habana, Mike Hammer, ha dicho que le gusta caminar las calles de Cuba y conversar con el cubano de a pie. Él habla de escuchar necesidades, de interesarse por la vida cotidiana, pero cualquier ciudadano puede hacerse algunas preguntas sencillas. Si el interés es real, ¿por qué no pronunciarse con la misma claridad contra las políticas que impactan las condiciones materiales del país? ¿Por qué no reconocer cómo influyen las restricciones financieras externas en los servicios básicos? Porque creo que no solo basta con recorrer las calles, la coherencia también se mide en las posiciones que se respaldan. Y hay una reflexión que me parece muy importante. Quienes discrepan del modelo cubano, incluso quienes respaldan públicamente políticas externas de presión, cuando enferman, acuden al mismo hospital público que cualquier otro ciudadano cubano. Y allí nadie le pregunta por su postura política. El médico no pregunta con quién usted habló, pregunta dónde le duele. Y esa es la esencia de un sistema de salud concebido como derecho, el nuestro. Pero entonces surge la pregunta: ¿es coherente beneficiarse de un sistema universal y al mismo tiempo respaldar políticas que impartan las condiciones en que ese sistema funciona? Y no se trata de excluir a nadie, se trata de coherencia. El debate no puede reducirse a consignas. Las estructuras no caben en un meme. El verdadero debate no es si Cuba necesita ajustes. Claro que necesitamos mejorar. Una revolución que no se mueve se estanca. Una revolución que no se corrige se debilita. Transformar para facilitar la vida del pueblo, perfeccionar para elevar la calidad de vida, eso es coherencia revolucionaria. Pero hay una línea que no se cruza, que no vamos a cruzar. No necesitamos rediseño externo, no necesitamos injerencia extranjera para decidir nuestro modelo. La soberanía no es negociable. Y antes de repetir la palabra cambio, hay que hablar claro. ¿Cambio para quién? ¿Diseñado por quién?
¿En beneficio de quién? ¿A qué intereses responde ese discurso? Porque cuando el cambio aparece alineado con sanciones, con presión económica, con campañas digitales sincronizadas y con discursos humanitarios que conviven con políticas de asfixia, ya no estamos ante una simple opinión. Estamos ante una estrategia. Y Cuba no es un laboratorio, es una nación. La transformación es nuestra. La decisión siempre será nuestra. Y el rumbo siempre también será nuestro. Hay muchos cubanos y cubanas dignas que dieron la vida por este país, por la independencia de este país, en todas las épocas. Y los más recientes son los 32 compañeros que cayeron en Venezuela. Que su caída indignó a nuestro pueblo. Y esa herida todavía está. Esa herida no se cierra. ¿Y por qué actuaron así? Porque tenían una convicción, sabían lo que estaban defendiendo. No era solo un presidente, no era solo una hermana nación. Era la dignidad, era la soberanía, era Cuba, era la revolución, era América Latina y el Caribe, es el sur global. Y lo hicieron como único se podía hacer, con una actitud en la vida consecuente en un momento como ese, con el coraje, con la valentía. No hay otra manera de describirlo. Y veremos el día de mañana, cuando podamos contar toda la historia, el verdadero aporte de la actitud de esos 32 cubanos. Y lo que significan en lección para los que tienen las mentes calientes con sus amenazas y sus intentos de agresión.